Entonces, este gráfico sobre todo es para hacerles referencia de que otra de las patologías por las cuales el paciente consulta a cirugía es precisamente por el reflujo gastroesofágico, ¿no? El reflujo gastroesofágico se presenta porque se generan un desequilibrio entre los factores agresores y los factores defensivos que tiene esta unión gastroesofágica, ¿no? Y va a depender de factores anatómicos, va a depender de factores dietéticos, va a depender de factores patológicos asociados al paciente, ¿no? Como primer mecanismo de defensa, podemos determinar que este esfínter esofágico, la estructura y la naturaleza del esfínter esofágico inferior, ¿no? La presencia de hernia, de hiato, si bien es cierto, no va a condicionar la formación de la presencia de un reflujo gastroesofágico, pero sí puede estar asociado a esta, ¿no? No necesariamente todos los pacientes que tienen hernia de hiato esofágico van a tener reflujo gastroesofágico, pero sí está asociado el reflujo gastroesofágico a la presencia de hernia, ¿no? De hiato esofágico, sobre todo a la portracción. O sea, cuando esta unión, el ángulo de Gis se pierde, ¿no es cierto? Y el esófago, conjuntamente con la unión cardioesofágica, es traída hacia el esófago torácico, acá. Esa es una hernia por tracción. ¿Ya? El otro tipo de hernia hiato esofágico es la por pulsión. Por pulsión, que es la más frecuente y es la que tiene indicación quirúrgica, es cuando a través del hiato esofágico, o sea, por este espacio, ¿no es cierto?, progresa un segmento del estómago, ¿cierto? En todo caso tendríamos parte del fundo gástrico acá, ¿no? Esta sí puede llevar a estrangulación y esta sí tiene indicación quirúrgica inmediata. Esta no va a ir con reflujo gastroesofágico, sino esta va a ir con cuadro de obstrucción alta en el paciente, ¿no? Algunos factores, por ejemplo, cuando el vaciamiento gástrico está enlentecido, cuando hay problemas en el píloro, por ejemplo, una retención pilórica, ¿no? Ya sea por una estenosis pilórica, ya por una úlcera péptica, un enema periampular que esté comprimiendo el píloro. Entonces la retención gástrica, el contenido gástrico, ¿no es cierto?, puede vencer el esfínter esofágico y también esto puede generar el regreso y generar pues una erosión en la mucosa esofágica con la consiguiente generación de los síntomas de reflujo gastroesofágico, cuyo síntoma principal es la pirosis, recuerden, ¿no? Los pacientes obesos tienen también predisposición a presentar este tipo de problemas, ¿no? Y generalmente los pacientes adultos que presentan reflujo gastroesofágico generan sintomatología respiratoria antes de generar problema de pirosis, ¿no? Son pacientes que debutan en edad adulta con asma o procesos respiratorios contiguos, ¿no? O tienen trastornos del sueño como apnea. Entonces en esos pacientes hay que pensar que pueden estar cursando con este tipo de patologías, ¿no? La posición también, ¿no? Cuando el estómago está lleno, la bipedestación favorece el vaciamiento gástrico, pero la sedestación o el decúbito dorsal, ¿no?, puede hacer de que el contenido gástrico, ¿no?, venza el esfínter cardial y parte del contenido gástrico pues regrese hacia el esófago generando la erosión en la mucosa, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones del esfínter del reflujo gastroesofágico? Recuerden que para el reflujo gastroesofágico el tratamiento es la fundoplicatura. Nosotros habíamos hablado de la fundoplicatura, la de Nissen y la de Nissen-Rossetti. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones del reflujo gastroesofágico? Primero que se produce una esofagitis, ¿no? La esofagitis, una irritación de la mucosa esofágica, dependiendo de los grados, el tratamiento generalmente es médico, ¿no? Inhibidores de bromba, proquinéticos, ¿no?, para mejorar la sintomatología, que es la pirosis generalmente, ¿no? La otra complicación puede ser la hemorragia digestiva alta, muy poco frecuente, ¿no?, pero se da, la hemorragia digestiva alta producida por erosión de la mucosa esofágica. Y la tercera complicación, bueno, una tercera complicación podría ser la estenosis post-esofagitis, ¿no? Una estenosis del esófago distal producida igualmente por erosión o inflamación de la mucosa esofágica. Pero la complicación que nosotros debemos tener en cuenta es la presencia o no de esófago de Barrett, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de enfermedad del reflujo gastroesofágico? Haciendo la medición del pH, ¿no es cierto? Una pHimetría, pHimetría en 24 horas o pHimetría directa, ¿no? Eh, Al igual que la pHimetría, es importante realizar una endoscopía alta para poder determinar el estado de la mucosa y poder clasificar de acuerdo a los grados de esofagitis que vaya a tener el paciente. Y lo más importante, hacer la biopsia, ¿no? Precisamente buscando esto, ¿no? Buscando el esófago de Barrett, ¿no? Y el esófago de Barrett inicialmente es una metaplasia, ¿no?
Y como metaplasia, ¿no es cierto? O sea, cuando no hay displasia, ¿no es cierto? Nosotros hacemos un seguimiento en el caso. El esófago de Barré está altamente relacionado con el cáncer de la unión gastroesofágica, ¿no? Entonces, si nosotros al hacer la endoscopía encontramos metaplasia, o sea, no hay displasia, pero sí hay metaplasia, hacemos la biopsia y hacemos el control 1 a 2 años. Generalmente los esófagos de Barrett que tienen metaplasia, la mayoría, bueno, un 60 o 80% mejoran con el tratamiento médico, o sea, inhibidores de bomba y prokinéticos, ¿no? El problema es cuando esta metaplasia vira hacia una displasia, ¿no? Cuando la displasia es leve, aún podemos continuar con inhibidores de bomba, ¿no es cierto? Por un buen tiempo, 3 meses como mínimo. Repetimos la biopsia y debemos determinar el estirpe. Si persiste la displasia, ¿no? Hacemos biopsia cada 6 meses, ¿no? Pero si no, va a generar una displasia grave y si se confirma, el paciente tiene que ir a una esofagectomía, ¿no? Una esofagectomía. Entonces, el patrón de oro usado como indicador para el desarrollo de cáncer en los pacientes con esófago de Barrett es, el patrón de oro, recuerden, esófago de Barrett es metaplasia, ¿no es cierto? Lo ideal es que no vire hacia una displasia. Entonces, incremento en la cantidad de DNA nuclear en las células epiteliales, o sea, neuploidía, no, ¿no es cierto? No tiene nada que ver. Displasia epitelial es un indicador para el desarrollo de cáncer en esos pacientes. Si tenemos Barrett con metaplasia, no hay factor de riesgo, pero sí debemos hacerle seguimiento. Pero si tenemos Barrett con displasia, ya tenemos un indicador para pensar en que el paciente puede desarrollar carcinoma esofágico, ¿no? O un adenosea esofágico, dependiendo del estirpe. Entonces el tratamiento acá, fuera del seguimiento, ¿no es cierto?, va a ser la esofagectomía, como lo vamos a ver un poquitito. Aumento de la tasa de mitosis no, anomalías cromosómicas, cambios en la composición de las mucinas no, ¿no es cierto? Entonces la respuesta es la B, la displasia. Entonces, varón de 45 años, bebedor de 60 gramos de alcohol diario, dice, ¿no? 60 gramos, o sea, sí puede manejar, ¿no? Desde hace 6 meses aqueja disfagia para sólidos, ¿no? Odinofagia, cialorrea y anemia ferropénica. En la endoscopía se ha encontrado una estenosis esofágica a 9 centímetros por encima del cardias y en la biopsia epitelio columnar displásico, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico de presunción? ¿No? Dice, tenemos entonces una disfagia, ¿no es cierto? Alimentos para sólidos, probablemente sea mecánica, ¿no es cierto? Odinofagia, cialorrea y anemia ferropénica. La anemia ferropénica está asociada a este síndrome de Plummer-Vinson o Patterson-Kelly, como les decía, ¿no es cierto? Una anemia hipocrómica microcítica por la presencia de anillos en la luz, anillos en el esófago distal. El anillo del Chasky es propio, es un anillo, ¿no es cierto?, que va a generar una disfagia mecánica, pero en la parte media, ¿no? En este caso, si estamos hablando de un Plummer-Vinson, tenemos anemia ferropánica y tenemos disfagia, entonces sí puede estar incluida dentro de este caso, ¿no? Pero recuerden que el Plummer-Vinson también va asociada a lesiones orofaringias, ¿no? Orales, aftas, ¿no es cierto?, lesiones de la mucosa bucal, entonces no dice nada acá. Sí presenta odinofagia, cialorrea, sí puede estar asociada, ¿no? Neoplasia esofágica. Recuerden que el cáncer de esófago, el epidermoide sobre todo, está íntimamente relacionado con el alcohol y con el tabaco, esas dos cosas, ¿no? Entonces, disfagia mecánica, ¿no es cierto?, para sólidos, yo estaría pensando en una neoplasia esofágica, más si me da el antecedente de bebedor crónico, ¿no? O bebedor agudo, ¿no? Acá nos faltaría ver si es que tiene pérdida de peso o no, ¿no? Esofagitis grado 2, según la clasificación de Savary, o sea, no tendría por qué darnos disfagia la esofagitis, sí pirosis o dolor retroesternal, ¿no? Y el esófago de Barrett no tendría por qué darnos disfagia tampoco, ¿no? Es una
Es un diagnóstico patológico el esófago de Barrett. Entonces aquí estaríamos frente a un síndrome de Plummer-Vinson versus frente a un cáncer esofágico. Plummer-Vinson, recuerden que va con anemia ferropénica, ¿no? Pero además tendría un anillo, una membrana esofágica. Entonces en la endoscopía, ¿no es cierto?, nos diría que encontramos una membrana esofágica o un anillo, al igual que el anillo de Chasky o el anillo de Plummer-Vinson, pero acá nos dice que hay una estenosis esofágica y la estenosis va más con cáncer esofágico, ¿no? Ah, perdón. Hasta acá ya pensamos en la estenosis, hasta acá pensamos en cáncer esofágico, pero acá no me he dado cuenta. En la biopsia el epitelio columnar es displásico, ¿no? Entonces, por este dato de displásico, vamos a pensar en un esófago de Barrett. Pero le vuelvo a repetir, el esófago de Barrett no genera disfagia, lo que sí genera es pirosis, ¿no? Y dolor retroesternal, no genera disfagia. Y el esófago de Barrett no estenosa, a no ser que ya tengamos un grado de displasia y estamos hablando ya de un cáncer esofágico, ¿no? Entonces esto más pinta para una neoplasia esofágica, ¿no? Pero recuerden, si estamos hablando de neoplasia esofágica, probablemente acá ya les den la estirpe, ¿no? Entonces acá pueden tener estas tres connotaciones: el Plummer-Vinson, el cáncer esofágico y el esófago de Barrett. Si quieren tener esas, porque esta pregunta tiene estas tres connotaciones, ¿no? Muy bien. Entonces, recuerden que el reflujo gastroesofágico no necesariamente va a ir asociado a una hernia de hiato, ¿no es cierto? Esta es una hernia hiatal, esta es una hernia por pulsión. Acá lo que se pierde es el ángulo de His, ¿no? La unión cardioesofágica está en la porción torácica, ¿no? Esta hernia puede permanecer sin tratamiento, a diferencia de la otra, ¿no es cierto?, de la hernia paraesofágica, en la que parte del fundus gástrico sale a través del anillo esofágico, del esfínter esofágico, perdón, del hiato esofágico, generando probablemente una oclusión en este caso, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer en este caso es liberar la crura. Esta es la crura, miren, este es un pilar posterior diafragmático y pilar anterior diafragmático. Entonces hacemos una liberación del esófago en esta zona, ¿no? Y descendemos el esófago hasta restituir el ángulo de His en este caso, y hacemos una técnica antirreflujo, ¿no? Que puede ser el Nissen o el Tupé. Entonces, esta es la hernia por pulsión, tracción, y la otra es la hernia paraesofágica. Son los dos tipos de hernia de hiato esofágico que tenemos, ¿no? La que tiene más complicaciones es la otra, la paraesofágica, ¿no? Entonces, en la calasia, lo que vamos a tener es la imagen radiológica. Este es un esófago contrastado, la famosa imagen en punta de lápiz, no sé, o pico del oro, en la cual va a haber un espasmo, ¿no? Un espasmo en el esfínter esofágico inferior, con adecuada funcionabilidad del resto del esófago, perdón, ¿no? Y dilatación consiguiente. En cambio, en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, cuando genera complicaciones como la estenosis, nosotros vamos a tener que el esfínter esofágico inferior va a estar permeable, o sea, va a estar normal, ¿no? Incluso un poco hipotónico, lo cual va a generar la sintomatología en estos pacientes, ¿no? Entonces, acalasia, pico del oro o punta de lápiz, ¿no? Con una estenosis marcada. Y en el reflujo gastroesofágico, ¿no?, el esfínter va a permanecer normal o hipotónico, ¿no? El esófago, miren, no hay mucha dilatación. Bueno, no va a haber dilatación, pues, ¿no?, en el reflujo gastroesofágico, a diferencia de la calasia, ¿no? Entonces, esta es la crura, ¿no? Esta es la crura anterior o el pilar anterior diafragmático, y esta es la crura posterior. Nosotros liberamos la crura, el esófago de la crura, hacemos puntos de anclaje en la crura, cerramos el defecto, por así decirlo, el defecto que ha generado la hernia por tracción en este caso, ¿no? Y vean cómo acá nosotros llevamos el fondo gástrico, que es el fondo gástrico, por la parte posterior, ¿no es cierto? Es una rotación de 360 grados, como ven acá, ¿no? La fijación se realiza con sutura no absorbible, ¿no? Pueden usar seda negra o nylon, ¿no? Esta es la famosa Nissen,
Y cuando es de 360 grados, perdón, cuando es de 180 grados, tupé, el anclaje no se hace en el fundus gástrico, sino en la cara anterior del estómago, ¿no? En la tupé haríamos el anclaje en esta zona, en la cara anterior del estómago. ¿Ya? Esas son las técnicas antirreflujo, de funduplicaturas. Esta es la de Nissen porque es 360 grados, ¿no? Asociado a esto también recuerden que tenemos que hacer una rafía de las cruras, que tenemos que cerrar ese defecto que ha generado cuando se trate sobre todo de hernias por tracción. Tenemos que cerrar este defecto que se presenta o que se forma en esta zona del hiato esofágico que ha generado la hernia por tracción o por pulsión, ¿no? Entonces, existen también técnicas por vía torácica que ya están en desuso, ¿no? Porque debido al abordaje, al advenimiento de la laparoscopía, nosotros podemos hacer un buen abordaje laparoscópico y con mucha mejor visualización. Y hacemos técnicas antirreflujo por vía laparoscópica, ¿no? Que favorece el postoperatorio, sobre todo del paciente. Y recuerden que este hiato esofágico, la accesibilidad es muy limitada en cirugía abierta, a pesar de que nosotros realizamos incisiones amplias, incluso en cirugía abierta. La técnica incluso incluía la destrucción del apéndice sifoides, ¿no? Para poder llegar al hiato esofágico. Entonces, de la misma manera, esta podría ser una Nissen y esta sería una tupé, ¿no? 180 grados y acá estamos fijando hacia la cara anterior del esófago, ¿no? Muy bien. Varón de 42 años, obeso reciente, dice, no fumador, con asma desde hace un año, dice, 42 años con asma, que empeora después de las comidas y que despierta por las noches con tos irritativa. Sigue tratamiento con broncodilatadores y prednisona. ¿Cuál sería la mejor prueba diagnóstica para aclarar el cuadro? ¿No? Entonces, todo paciente mayor, adulto mayor que debute con asma o síntomas respiratorios, ¿no? Asociados a la ingestión de las comidas, debemos de pensar en reflujo gastroesofágico, ¿no? Y precisamente las indicaciones de cirugía de reflujo gastroesofágico van a eso, ¿no? Infecciones respiratorias seguidas, ¿no? Y somnolencia, ¿no? Insomnio, porque los pacientes no pueden dormir, porque la pirosis los despierta, la tos los despierta, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la mejor prueba para aclarar el cuadro? ¿Endoscopía bronquial o fibrobroncoscopía? No, pues no tenemos que ver la vía aérea, ¿no? Probablemente si está asociada a la ingestión de comidas estamos frente a una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Pruebas de provocación con alérgenos, no. Existe una prueba de provocación con emecolil, ¿no? Para generar acidez y de esta manera medir el pH esofágico, pero no se genera con alérgenos, ¿no? Se utiliza el mecolil. pH esofágico durante 24 horas, sí, ¿no es cierto? O sea, la pHimetría en 24 horas. Ecodoppler de venas en las piernas, no tendría por qué, ¿no? O sea, paciente con asma, fumador, comidas, ¿no? Con tos irritativa, no vamos a ir a hacerle un ecodoppler en las piernas. Radiografía de esófago gastroduodenal, ¿no? Un esófago contrastado nos ayuda sobre todo cuando hay problemas de disfagia, más que cuando hay problemas de reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces acá lo que deberíamos hacer es una pHimetría durante 24 horas. Para esto el paciente tiene que estar conectado hacia un dispositivo sensor las 24 horas cargando una batería, ¿no? Muchas veces esto es incómodo. Por eso de manera inmediata, ¿no es cierto?, se puede hacer la prueba de estimulación con mecolil y determinamos el pH esofágico, determinando el diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Pero la mayoría de veces estas pruebas no se realizan, están muy poco en desuso, ¿no? La que se realiza es la prueba de estimulación. Y obviamente la sintomatología del paciente, que es importante para la elección de procedimiento quirúrgico, ¿no? Como les había hablado, el cáncer de esófago más frecuente, más del 90% de los cánceres de esófago, ¿no es cierto?, son de tipo escamoso o epidermoide. La mayoría de ellos asienta en el tercio medio, lamentablemente. Le sigue el tercio superior y el tercio inferior, aunque ahora las del tercio inferior, que la mayoría de las veces son de tipo adenosea, están asociados
progresión, pues una progresión de una neoplasia del estómago. Por eso ahora las neoplasias del esófago distal se han asociado, se tratan de manera conjunta, se tratan como cánceres de la unión gastroesofágica, ¿no? Una neoplasia encontrada en el cardias o en el fundus gástrico puede progresar hacia el esófago proximal. Entonces, cuando queremos hacer cirugía de este tipo, tenemos que englobar esas dos zonas, ¿no? Porque si hacemos cirugía solamente del estómago, cuando tenemos una lesión a nivel de cardias y el fundus, podemos dejar lesión a nivel del esófago distal. Entonces, 90% son de tipo epidermoide, ¿no? Y 10% son de tipo adenocea, ¿no? Recuerden que la mucosa esofágica en el tercio superior y medio son de epitelio estratificado, queratinizado, entonces la localización del epidermoide va a ser en estas zonas, tercio medio y superior. Y tercio inferior, columnar, ¿no? O sea, un adenocea. La diseminación de ese tipo de neoplasias es por contigüidad. Recuerden que no tiene serosa, o sea, por vecindad, nosotros vamos a tener una progresión mucho más rápida de las enfermedades y la mayoría de las veces estos pacientes están diagnosticados ya cuando la enfermedad está avanzada, ¿no? Y el síntoma de disfagia lo dan cuando ya la enfermedad está avanzada, cuando ya no podemos hacer muchas cosas. Y recuerda que es una patología frecuentemente de la edad adulta, ¿no? Pacientes de 60 a 65 años por encima vienen con este tipo de problemas, ¿no? El diagnóstico obviamente es endoscópico, anatomía patológica, ¿no? Y podemos también hacer ese estudio que se llama esófago contrastado con la idea, recuerden que en la endoscopía muchas veces cuando ven una estenosis, ¿no es cierto? No progresa hacia el estómago, entonces no podemos determinar si esta neoplasia, ¿no es cierto? O sea, si el estómago está conservado o no está conservado, o si el estómago es el punto de inicio de la neoplasia esofágica, ¿no? Entonces, el esófago contrastado permite, en caso se pueda, hacer progresión de la sustancia que contrasta hacia el estómago y poder determinar la superficie del estómago a ver si tiene algún compromiso, ¿no? Lo mismo sucede en las esofagitis postcáusticos, ¿no? Hacemos una endoscopía con el fin de determinar en qué zonas está la estenosis, ¿no? Y permitir ver si la estenosis, si la lesión por cáusticos llega hacia el estómago. Porque para hacer la cirugía de reemplazo del esófago, podemos utilizar la primera línea de reemplazo de órgano elegido para reemplazo es el estómago, ¿no? Cuando se trata de neoplasias distales o cuando se trata de cáusticos que han llegado hacia la curvatura menor, hacia el desfiladero de la curvatura menor del estómago, pues no vamos a poder utilizar este elemento, ¿no? Tenemos que utilizar otros órganos como el colon o el asa yeyunal, ¿no? Entonces, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Asociado a quimiorradioterapia. La mayoría de las veces cuando el paciente ya no tiene opción quirúrgica y hay meta, por contigüidad, recuerden que por contigüidad, las relaciones anatómicas del esófago, ¿no? Recuerden acá el cartílago cricoides, ¿no? Recuerden que delante del esófago está pasando la tráquea, ¿no? La tráquea y, como les había comentado, en la línea media o en la parte media del esófago, ¿no? Está en relación con el bronquio izquierdo y está en relación con el callado de la aorta y el callado de las higos, ¿no? Entonces, por contigüidad, fácilmente el tumor se disemina hacia la vía respiratoria, los bronquios, ¿no? Al mediastino posterior, ¿no? Si está localizado en la parte superior, entre la tráquea y el esófago existe un espacio, el espacio tráqueo-esofágico por donde transcurre de manera lateral dos nervios importantes para la laringe, ¿no? Recuerden que los laringios recurrentes o los laringios inferiores se originan en la subclavia, en el lado izquierdo, perdón, en el lado derecho, y por debajo del callado de la aorta, en el lado izquierdo, y discurren, ¿no es cierto?, hacia la laringe entre el esófago y la tráquea, ¿no? Entonces un enema de esófago proximal puede afectar estos nervios con la consiguiente disfonía del paciente, ¿no? Una alteración en la fonación. Entonces la diseminación de estas neoplasias son sobre todo por contigüidad y vecindad, ¿no? Paciente de 72 años con disfagia para sólidos y líquidos, dice, progresiva, desde hace 4 meses. Adelgazamiento de 8 kilogramos. Entonces, pérdida de peso y disfagia ya nos tiene que hacer pensar en neoplasia, ¿ya? En el estudio radiológico con contraste se observa un esófago ligeramente dilatado,
¿ya? La estenosis probablemente haya generado dilatación. ¿Qué se va a estrechar en su parte distal? ¿Cuál debe ser el próximo paso? ¿No? Ya tenemos un estudio radiológico con contraste, en la cual vamos a observar un esófago ligeramente dilatado con una estrechez en la parte distal. Entonces lo próximo probablemente va a ser visualizar, ¿no es cierto? Tratamiento con un inhibidor de bomba de protones para mejorar la esofagitis. Probablemente no se trate de una esofagitis, ¿no? Si estamos hablando de adelgazamiento, pérdida de peso, eh, paciente varón de 72 años que ya tiene factores de riesgo acá, ¿no? Las esofagitis, recuerde que son más de, la enfermedad por reflujo gastroesofágico son más de personas de la tercera o cuarta década de la vida, ¿no? Manometría esofágica para confirmar la existencia de una calasia, ¿no? No nos está hablando de, existe dilatación del esófago en el estudio radiológico, lo cual sí nos puede hacer sospechar, ¿no? Con una estrechez en la parte distal, pero no nos detalla más, ¿no? Puede haber adelgazamiento en la calasia. Si la disfagia es de tiempo, ¿no es cierto? El paciente, recuerden que si te genera una disfagia para sólidos no se va a poder alimentar bien. Y si no se alimenta bien, pues lo primero que va a hacer es perder peso. Entonces, puede ser, ¿no?, la consistencia de una calasia. Tratamiento con un fármaco prokinético para mejorar la motilidad del esófago. Si estamos hablando de una dilatación y una estrechez, no se trata de un trastorno motor, ¿no? Estamos tratando de una lesión intraluminal que está generando una estenosis, ¿no? Realizar una endoscopía digestiva para descartar la existencia de patología orgánica del esófago, sí, ¿no es cierto? Entonces la endoscopía nos va a permitir primero definir si es una neoplasia, tomaremos biopsia. Si existe una esofagitis por reflujo, tomamos biopsia y descartamos que es un esófago de Barrett, ¿no? Y obviamente la manometría nos va a permitir ver si es que se trata de una calasia, ¿no? En el caso. Hacer una tomografía para descartar compresión torácica, no. Si estamos hablando de una neoplasia de esófago, sí pedimos tomografía torácica, pero para descartar o para ver la extensión o para ver si hay compromiso mediastínico, ¿no? Entonces debemos de pedir ventana mediastinal para poder ver si ha habido extensión o progresión de la enfermedad hacia el mediastino posterior. Y también tenemos que asociar una fibrobroncoscopía, porque los tumores recuerden la relación íntima que tiene el esófago con el bronquio. Entonces, por contiguidad, el primer órgano afecto va a ser el bronquio. Entonces, tenemos que pedir a estos pacientes una fibrobroncoscopía para descartar meta, ¿no? Y estos pacientes ya, bueno, cuando meta, ya son asientos solamente de terapia paliativa, ¿no? Quimio radio, sobre todo radioterapia, ¿no? Radioterapia. Y obviamente se plantea como el paciente no puede ingerir alimentos, ¿no? Se puede plantear una gastrostomía para alimentación o se puede plantear una yeyonostomía para alimentación del paciente, bueno, hasta que, esperando la evolución de la neoplasia, pues, ¿no? Entonces, realizar una endoscopía y la endoscopía nos va a determinar, mediante la biopsia, qué naturaleza tiene esta, ¿no? Entonces, por los antecedentes probablemente se trate de una neoplasia, ¿no? Un enfermo de 48 años con disfagia para líquidos desde hace 2 meses, diagnosticado por esofagoscopía y biopsia de carcinoma epidermoide a nivel del tercio medio torácico. Entonces recuerden que las neoplasias de esófago se localizan con mayor frecuencia, casi 50% a nivel del tercio medio, 35% en el tercio superior y el 15% en el tercio inferior de la unión gastroesofágica, ¿no? Con tomografía abdominotorácica sin signos de extensión tumoral, ¿no? Entonces, la tomografía, recuerden que es para ver el mediastino, o sea, no tenemos extensión hacia el mediastino. ¿A qué prueba habría de ser sometible para confirmar la resecabilidad tumoral? ¿Gammagrafía ósea? No, ¿no es cierto? Puede la lesión torácica, la lesión, recuerden que el esófago, o sea, pasa asienta sobre los cuerpos vertebrales, ¿no? Pero la extensión puede darse hacia esa zona, pero no es lo primero que buscamos. Tránsito varitado esófago gástrico, pero ya tenemos una endoscopía, ¿no?, que nos da el diagnóstico. Para lo que nos serviría el tránsito varitado sería para ver si es que hay compromiso o no del estómago, o si la lesión viene de esa zona, ¿no? Ecografía endoesofágica, ¿no? Una ecoendoscopía nos sirve para determinar lesiones tumorales o el flujo
vascular en estas zonas, ¿no? Pero no nos detalla metástasis. Gammagrafía hepática y pulmonar, ¿no? No existe diseminación metastásica hacia el hígado, sí puede haber hacia el pulmón a través de los bronquios, ¿no? Una fibrobroncoscopía o una traqueobroncoscopía es lo que nos va a ayudar a determinar si la lesión es resecable o no, ¿no? Como le decía, por la vecindad. La primera vía de diseminación de una lesión esofágica es por contigüidad. Y a nivel de la tomografía vemos el mediastino, no si hay extensión a nivel de los vasos mediastinales. Entonces, existen dos técnicas para poder realizar una cirugía de esófago. Recuerden que si la lesión está localizada en el esófago proximal, perdón, en el esófago distal o en el esófago medio, en el esófago distal o en el esófago medio, nosotros podemos hacer un abordaje torácico o podemos hacer un abordaje abdominal. Si la lesión esté localizada en el tercio medio del esófago, tendríamos que hacer un abordaje torácico, conjuntamente con abordaje abdominal. Pero si la lesión está en el esófago distal, probablemente sea suficiente solamente un abordaje abdominal, ¿no? En el caso del abordaje torácico, ¿no? Como sucede en esta imagen, la toracotomía siempre es del lado derecho, ¿ya? La toracotomía por el lado derecho. Hacemos la resección por encima de la vena ácigos, ¿no? Del segmento de la lesión neoplásica, ¿no? Y el primer órgano, si es que no está comprometido a utilizar, es el estómago. Se hace una tubulización del estómago, como una manga gástrica, como una cirugía bariátrica, ¿no? Se hace una tubulización del estómago y el estómago se asciende y se hace una esófago gastroanastomosis intratorácica, ¿no? Si el estómago está comprometido, se puede también elevar un asa yeyunal o un asa colónica, ¿ya? El problema es el tipo de anastomosis que se realiza acá, porque recuerden que este tipo de anastomosis pueden estar sujetas a la complicación mayor que es la fístula de dehiscencia de anastomosis y la mediastinitis. Por eso es que la morbimortalidad de este tipo de pacientes es bien alta, porque la mediastinitis que se genera tras una cirugía por la anastomosis que se realiza en esta zona torácica, ¿no? Es mortal. Entonces, ese es el riesgo de las anastomosis torácicas. Actualmente se prefiere, ¿no? De manera asintomática para los tumores de esófago proximal de esófago distal y de esófago medio. Nosotros lo que hacemos hacemos la resección de la tumoración. Cuando se trata de esófago medio, ¿no? Muchas veces se deja la lesión en esa zona, ¿no? Y ya sea el estómago o ya sea el colon, se progresa a través de del mediastino anterior, o sea, retroesternal. Se genera un espacio por detrás del esternón y hacemos una ascensión, ¿no? A través de todo el tórax hasta llegar a la región cervical. En la región cervical se hace una disección y se busca el esófago cervical, ¿no? A nivel del borde posterior del esternocleidomastoideo y se hace la anastomosis en esa zona. O sea, se hace una en este caso sería una coloesófago anastomosis cervical, ¿no? Esto limita o disminuye el riesgo de generar mediastinitis, ¿no? Esa es la técnica que estamos utilizando actualmente, ya no esta, ¿no? Porque esta tiene muchas complicaciones. Entonces, se lleva generalmente el colon transverso, es el que se asciende a través del espacio retroesternal hacia el esófago, hacia la región cervical, y en la región cervical se realiza la esófago coloanastomosis, ¿no? Y obviamente en la parte inferior, si hacemos la resección del colon transverso, hacemos una coloanastomosis entre el ángulo hepático y el ángulo esplénico del colon, porque hemos seccionado el colon transverso, ¿no? Y hacemos una esófago anastomosis cervical y una cologastro-anastomosis, ¿no? Para reemplazar ese segmento que estamos dejando. Este tipo de cirugía sobre todo se realiza o se prefiere en cirugías de esofagitis postcáusticos, ¿no? Cuando hay estenosis severa por esofagitis cáustica, ¿no? Y es más porque es más benigna, ¿no? Ahí podemos dejar el esófago
simplemente, a diferencia de las cirugías por neoplasia, en la que el dejar la lesión, cuando se trata de lesiones en esófago medio, pues puede conllevar a la muerte rápida del paciente, ¿no? Por eso estos pacientes con lesiones en el esófago medio y que ya tengan un signo de meta, los pacientes ya no van a sala de operaciones. Y como están viendo, ¿no? Son pacientes mayores a 70 años en los que este tipo de cirugía ya no son tolerables para ellos, ¿no? Entonces, la mortalidad, la mortalidad es muy, muy alta en estos pacientes. Entonces, esto es una cirugía bien, bien complicada y que demora hacerlo, pues, ¿no? Porque hay que controlar sobre todo la vascularización. Y lo que tenemos que controlar es el pie, el segmento de colon que sube a través del colon del espacio retroesternal, o sea, a través del tórax, tiene que conservar la vascularización para poder, para que la anastomosis pueda ser efectiva, pueda prender la anastomosis, ¿no? Y ese es el elemento más importante dentro de toda la cirugía, mantener el pedículo vascular y que éste pues no se necrose, ¿no? Porque si se necrosa este asa si el asa que subimos se necrosa, eso es una catástrofe pues, para el paciente, ¿no? Muy bien.